primera causa de muerte por cáncer del tubo digestivo en el Paraguay es el cáncer de colon. La primera causa. La primera causa. Y el otro extremo, el 73% de los cánceres de colon en el Paraguay son cánceres avanzados. ¿Por qué? Si es un cáncer prevenible. Por eso es importante hablar de ello. Ahora, doctor, ¿esto se da en el hombre y en la mujer? No respeta sexo, no respeta condición social. ¿Edad? Edad sí. Ahora estamos viendo cáncer en personas muy jóvenes, pero no es la regla. La mayor incidencia está por encima de la quinta década de la vida, entre la quinta y la sexta década de la vida. Por eso es que los estudios de prevención, que siempre también están relacionados a un costo, hace énfasis de estudios preventivos a partir de la quinta década de la vida. Doctor, estas imágenes son muy fuertes, pero son necesarias. Sí. Esto es el ejemplo. El cáncer de colon en gran porcentaje nace de lo que se llama los pólipos, que son como unas pequeñas uvas que salen a la luz del intestino, que a través del endoscopio, con una sedación simple, uno puede extirpar esta lesión. De esta lesión nace el cáncer y uno cuando lo extirpó totalmente hace estudiar y en el 97-98% de los casos son pólipos que tienen todavía una etapa benigna o en su defecto un cáncer inicial, pero con la extirpación del pólipo terminó el drama. La cuestión está, acá podemos ver otro pólipo más pequeño, cómo se está extirpando y una vez que uno extirpa estos pólipos el paciente se levanta y se va a su casa. El drama es que o la información de que tiene que hacerse este estudio no le llega al ciudadano, o lo que yo creo, nuestra cultura es tan fuerte, sobre todo en el varón, que dice, no voy a perder mi virginidad. El varón cree que tiene un himen en el ano. Pero puede perder la vida. Puede perder la vida, porque vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a constatar cómo vemos con mayor frecuencia el cáncer, cuando ya el tumor creció, el tumor tomó toda, esa no corresponde a esa imagen, el tumor tomó toda la luz del intestino y el paciente tiene que ir a cirugía. Ajá. Pero perdón, doctor, si es prevenible, ¿por qué hay tanta gente que padece? Es para repetir lo que usted dijo recién, ¿por la cultura o por desconocimiento? El paraguayo tiene una cultura alimentaria muy inadecuada. Yacarú ahí. Sí, y ahí escuché que uno de ustedes, creo que Víctor, estaba pidiendo... No, yo le pedí para él. Empanadas VIP. Sí. Bueno, ¿y por qué, ¿y por qué no consumimos yogur o un vaso de leche? Ya tomamos todo esto, doctor. Ya tomamos. Buena excusa. O no consumimos unas frutas. Este es el único país, a mí por lo menos, me da una sensación de negatividad el hecho de ver en diciembre o enero las calles de Asunción tapizadas por el mango que se pudren en el suelo. Sí. ¿Quién consume? Y te vas a otros países, doctor, y vos sabés que el mango es carísimo. Es carísimo. ¿Cierto? Pasamos este año, hubo mucho pomelo. ¿Quién consume pomelo? Ay, todavía hasta ahora, y se puede encontrar en la calle. El aguacate en el Paraguay. Cuidamos que no lo coman las vacas, porque Catuñas es por eso nomás. Cuidamos que no coman las vacas. Pero eso hace bien, por supuesto, aguacate. Mandarina mismo, papá. Sí, por supuesto, un país bendecido. Pero no tenemos la cultura del consumo de las fibras. Y las fibras son protectoras del intestino. ¿Alimentos que contengan fibras, doctor? ¿Fibras? Todas las frutas, todas las verduras, lo que nos ayuda a ir bien de cuerpo es ese jaticue. ¿Qué hacemos nosotros normalmente con el jugo de naranja? Colamos y tiramos la fibra. Vea la yeguana. Hay que consumir porque eso nos ayuda a ir de cuerpo. Es también cultural en el Paraguay el consumo de los laxantes naturales. Y hay nuestra flora es muy rica. El sen y la rosa mosqueta son poderosos. Sen y rosa mosqueta. Son poderosos y es de un consumo cultural en el Paraguay. El drama con el yuyo es que no sabemos cómo dosificarlos. Nosotros no sabemos si en el puñito que hacemos hervir vamos a consumir 1.000.000 de miligramos o 100 miligramos. Ese es el drama con el yuyo. Y hay todo un capítulo en la especialidad que se llama abuso de los laxantes. Cuando el propio laxante es
el efecto causal del estreñimiento o constipación. ¿Te puede ocurrir eso? Claro, el consumo a largo plazo de más de 20 años, consumo crónico de laxantes, nos puede llevar a un cuadro que se llama inercia cólica. Vale decir, el intestino grueso queda sin su contractibilidad natural. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque ese laxante destruyó las células nerviosas del intestino grueso que ayudan en su motilidad. Pero, a lo mejor por falta de información, ahondado por la falta de cultura, es que es más fácil para nuestros compatriotas consumir el laxante que adquirir el hábito de una alimentación adecuada. Es un hábito prácticamente, doctor, porque algunas veces vos he escuchado, es por ahí que semanalmente hay gente que en el mate le pone esos yuyos. Ajá, pones agua de cuerpo, hey. Exactamente. Allá. El intestino grueso es como una morcilla en su contenido, entonces el contenido de arriba le empuja al contenido de abajo. Cuando se consume diariamente los laxantes, el intestino grueso está normalmente vacío. Entonces no existe el contenido de arriba para que le empuje al contenido de abajo. Entonces el mismo laxante, por ese mecanismo, es el que produce la constipación. ¿Por qué? Porque ese paciente no llega a tener el deseo de la evacuación, porque nunca permite a su intestino grueso que tenga el contenido suficiente como para que le desencadene el reflejo de la evacuación. Pasa 2 o 3 días, no se va de cuerpo y ya se siente todo hinchado, vuelve a tomar el laxante, entonces ahí no se rompe el ciclo vicioso. Doctor, uno puede acceder a la información a lo mejor en la capital, a lo mejor en cabeceras departamentales, pero esto tiene que saber todo ser humano tiene que saber de que tiene que controlarse. Llega un momento donde uno tiene que visitar al médico con relación al tema del cáncer de colon. Usted decía recién que la prevención es muy importante y sobre todo en un país como el nuestro. ¿Para qué gastar tanto? Aparte es que no vas a tener luego para gastar también ya porque iba al aporte. No, alguien paga. Alguien paga. Tarde o temprano claro, alguien paga. Y lo paga el ciudadano común a través de sus impuestos. Y el tratamiento de un cáncer de colon instalado en el tiempo dura 1 año y el costo aproximado es entre 100 y 120 millones de guaraníes. De algo que es prevenible. Pero hagamos una mea culpa. Cuando hacemos una pequeña fiesta, ¿qué comemos? Siempre asado. Asado. Somos muy carnívoros Cerveza. nosotros. Sí. Sopa paraguaya. Sopa paraguaya, mandioca. Tal cual. Y fíjense en un detalle muy interesante que me acaba de hacer recordar vuestra compañera. Pongamos nosotros en la mesa ensalada rusa, ensalada de arroz, un invento nuestro, y ensalada verde. Ustedes van a percatarse finalmente que la ensalada verde va a sobrar y lo otro va a terminar. Lechuga, mío, es muy bueno. Así mismo. Si no, restaurante, lechuga. Y aparte nos gusta mucho la fritura, la tortilla, la marinera, la milanesa, la empanada, doctor. Picante, Tal cual. mucho picante. Pero lo más para Yo voy a empanada. La lista completa de Aníbal. De empanado ya ahora llegó muy picante ese. Gracias. Ya, por si acaso. Una vez un chef en Villarrica le hizo a Víctor un plato especial y le puso picante. Dice, a los 3 minutos de Víctor le sabe. No, pero el tema es que mi doctor siempre me recomienda no comer picante y ustedes no quieren. Por eso es muy difícil la convivencia entre nosotros 3. ¿Por qué? Ustedes comen mucho picante y yo no. No, bueno, uno come moderadamente, tiene que comer. Yo no como picante. Saliendo un poquito de tema, al doctor lo saludan desde Corea, doctor. Nos están viendo por internet. Raúl Silvero, desde Corea, doctor. mis saludos al compañero Silvero. ¿Cómo cambió el mundo, doctor? Sí. Antes vos no sabías nada del que se fue de acá, Mire, no sabía hasta que vuelva. El drama principal es el cáncer instalado en la parte final del intestino, vale decir en el recto bajo o en el ano, que tras la consulta tardía el paciente termina con la amputación del recto, vale decir pierde el ano y termina siendo un paciente ostomizado. ¿Qué quiere decir eso? Aquel paciente que evacua sus intestinos a través de la pared abdominal, a donde se inserta una bolsita especial que tiene un filtro antirruido y un filtro antiolor. Y termina así, paradójicamente, después de una enfermedad que es prevenible. ¿A partir de qué edad, doctor, hay que iniciarse los controles, ya sea en el varón o en la mujer, doctor?
Dos puntos que creo que será interesante tocar. Los estudios de screening de cáncer colorectal, vale decir de despistaje del cáncer colorectal, tienen su costo. Entonces está consensuado que a nivel de masificación, lo ideal es hacer lo que se llama el test de Guayaco, que es buscar sangre oculta en la materia fecal. Eso a nivel público es gratuito y a nivel privado es muy barato, porque es mirar la materia fecal y ver si no hay, a través del microscopio, a ver si no hay sangre oculta. Si es que hay sangre oculta, vale decir, sangre que nosotros no vemos al mirar la materia fecal, pero al microscopio sí se ve. Entonces ese paciente sí tiene que ir a un estudio al ideal para el despistaje del cáncer de colon, que es la colonoscopía. Doctor, Ahora, sí. si el paciente tiene medios o puede acceder a los hospitales públicos, entonces el estudio ideal a partir de los 50 años, aunque no tenga absolutamente nada, es la colonoscopía. Doctor, y eso cuesta mucho. No, los hospitales públicos... Los hospitales públicos te pueden hacer, vos te acercás. Claro, los hospitales públicos hacen, el costo es 300.000 guaraníes, creo que ni alcanza eso, y si no lo puede pagar, hay un servicio siempre de asistencia social que lo cubre, ¿verdad? Y en la medicina privada, el paciente que tiene seguros, eso tiene también una cobertura. La cuestión es que la información debe de llegar al ciudadano de que ese estudio tiene que hacerse, pero ahí resta otro problema que yo creo que es más difícil de vencer. ¿Cuál es, doctor? Y les voy a darle una idea a través de esta pequeña anécdota. Una vez me dice mi padre, que fue el que desarrolló la especialidad en el Paraguay, me dice: podés ir a ver a fulano, está en el sanatorio tal, un sanatorio muy prestigioso de la ciudad. Él estaba agripado, no podía ir. Voy y le veo a este señor, y estamos hablando de un intelectual de palabra mayor, un intelectual a carta cabal, un señor serio, ¿verdad? Y que nadie podría dudar de su intelectualidad. Cuando yo inspecciono a este señor, que tenía 65, 70 años en la época, ¿ya? Muy lúcido, profesor universitario, le dije yo, un señor que hablaba mucho guaraní, y le dije yo: profesor, va a charupí las pesas pever en Guajé, porque la lesión que veía era la típica de un paciente de un hospital público. Nunca olvido el gesto. Él, en forma muy natural, me mira y me dice: ñati, doctor. Ahí yo entendí que nuestra cultura está por encima de la intelectualidad. Y ese es el otro ítem difícil de salvar. Entonces, yo creo que tras este programa, ustedes los mismos van a comer su empanada. ¿Pero hemos mejorado o estamos Vamos a esperar que se vaya el empeorando? doctor. Si se puede, yo creo que, en su visión. Yo creo que en lo que se ha hecho en estos últimos años, en la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, cada 2 años, cuando hacemos nuestras actividades científicas, hacemos campañas de prevención del cáncer colorectal. La gente va sabiendo, a través de programas como estos, va sabiendo, y yo creo que el problema se ha estabilizado, pero no hemos logrado descender. Por lo menos las se habla del estadísticas. tema. Yo creo que se habla más del tema. Se habla más, se habla ya a lo mejor hasta sin vergüenza. Pepe Dañati, hasta acá hablamos, contamos, mostramos. Pero yo creo que, y todo, ahí lo que mostró, lo que contó recién el doctor, te demuestra de que no hace falta que sea universitario, profesor, que sea conocedor, Puede que esté tomar, agarrar a informado. No hay cualquiera. condición social, no hay Cultura, no hay nada. nada. No hay cultura, como se Doctor, dijo. La gente está viendo y probablemente va entendiendo de a poco. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen que llamar la atención? Lo que no logramos vencer es el concepto de que cuando el paciente sangra una gota, cuando va de cuerpo, hemorroides, hey, y ya va a la farmacia de la esquina, compra una pomada, o el primo le habló, el tío o la mamá le dio cierta receta, y el cuadro continuó y dejó de sangrar. No se maneja el concepto que detrás de ese sangrado pueda haber un pólipo, por ejemplo, que es el que da lugar al cáncer. El sangrado es uno de los síntomas más... Es uno de los ¿Y síntomas. cuál otro síntoma hay, doctor? Y el paciente, otro de los síntomas, cuando el paciente normalmente está evacuando y de repente
empieza a tener irregularidades en sus hábitos evacuatorios. Entonces tiene que preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando si mi alimentación no ha cambiado? ¿Una hemorroides puede terminar en cáncer de colon? No, nunca. O sea, doctor, cuando usted dice irregularidad en la evacuación, digamos, o sea, mayor periodicidad o... No, de repente empieza a constiparse, empieza a cambiar el calibre de las heces, o empieza a hacer esfuerzo para irse del cuerpo. Entonces, cuando el drama del cáncer de colon es que cuando se instala, el problema está ahí. Cuando se instala la sintomatología, el problema está ahí. Entonces, es un tratamiento complejo y costoso. Y que podremos evitarlo. Para concluir, ¿el control a qué edad hay que hacer? Toda persona de más de 50 años, aunque no tenga absolutamente nada, tiene que hacerse el estudio del colon, aunque sea un análisis de materia fecal. Ahora, si la persona tiene un antecedente familiar de cáncer de colon, tiene que hacerse ya a partir de los 40 años. Y a partir de los 45 años si tiene antecedente familiar de cáncer de cualquier localización. Y gracias por lo historiador, pero simplemente soy un fanático. Encontré un mecanismo antiestrés para leer historia paraguaya. Y septiembre es un mes muy interesante porque el 22 recordamos la batalla de Curupaytí, la única batalla que nosotros ha sido favorecida en nuestras armas, ¿verdad? Y también... Le dimos una paliza a los argentinos. Y el 29 Boquerón. Sí, también, y el 11 de septiembre, mañana, yo siempre anoto, hay que recordar a las personas que hicieron mucho por nuestro país. Y el 11 de septiembre de 1917 fallece el teniente Fariña. El teniente Fariña, el héroe de los ranchones, es uno de los tantos héroes nuestros olvidados en las páginas de la historia. Y es una de las personas que tuvo el privilegio de que la comunidad cacupeña en el año 1915, el yanciano, vaya junto a él y le pida permiso para que su nombre se le ponga al Club Teniente Fariña, que está hasta ahora y es centenario, ¿verdad? Es cierto. Doctor, bueno, tendríamos que volver a invitarle al doctor para hablar un poco de historia. Estuvimos en el Chaco, estuvimos en Fortín Nanagua y lo recordamos mucho porque siempre aportó, siempre nos ilustró y valoramos muchísimo. La parte médica hoy desarrollamos, creo que es muy oportuno y muy importante hacerlo incluso dentro de un tiempo, cada tanto, para que la gente tenga presente esto. Miren que estamos hablando de una cuestión que puede resolverse, pero sin embargo, nuestra dejadez o nuestra irresponsabilidad o nuestro desinterés o nuestro desconocimiento nos puede llevar a que esto sea lo que dijo el doctor, el cáncer de colon es totalmente prevenible y hasta curable. Pero doctor, vamos a otro extremo. Nuestra incidencia de cáncer de pene es altísima. ¿También? Claro, es altísima. Nosotros tenemos una autoridad mundial en el Paraguay, que es el profesor Cubillas, de cáncer de pene. Y rendir la materia de anatomía patológica y no conocerse el capítulo de cáncer de pene es un pecado capital, porque las piezas operatorias, vale decir, los pilines cortados están en palanganas. ¿Consecuencia de eso? Claro, y eso es algo... Porque una de las causas principales es la falta de higiene. La falta de higiene. Por eso estaba mujer con la... ellos ponana. Claro, como decía este colega de ustedes. ¿Es fácil de ella? En el programa radial siempre él se despedía dando consejos de cómo higienizarse. Es otro de los cánceres prevenibles. Doctor, un gusto como siempre. Un placer. Qué suerte. Gracias por venir.